Le pusimos espionaje. Le pusimos una nota y columnas y primera plana que se tituló Espionaje a periodistas. A le pusimos nado sincronizado a las personas que vamos a mencionar en esta nota en especial. Estamos pensando en inscribirlas a las Olimpiadas en la categoría de nado sincronizado. Seguramente va a ser medalla de oro, nos traen la medalla de oro. Bueno. Los otros datos en GDL Post. Bienvenidos a esta, pues, una oportunidad más de que en GDL Post podemos estar junto a usted en los otros datos, analizando no solamente lo que ocurrió en las últimas horas, sino también tratando como periodistas de generar, entre otras cosas, opinión pública de lo que será trascendente tras lo dicho desde Palacio Nacional y con otros actores que mueven el ajedrez político. Orson G. es el editor en jefe de GDL Post. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramiro? Muy buenas noches. Pues encantado de estar de regreso en este hermoso ejercicio que son los otros datos, donde analizamos la noticia, a lo mejor no desde la perspectiva desde que se plantea, ¿no? Sino precisamente desde la puerta de atrás, tras bambalinas, tras el escenario, en un ejercicio que me encanta, acompañado de Miguel Ángel y bajo tu conducción. Muy contento de estar de regreso. ¿Cómo estás, Miguel Ángel Arévalo, desde la oficina hoy? Hoy desde la oficina, quiero aclarar que yo aquí, por ejemplo, no tengo escaleras que suben a lugares desconocidos o que bajan a territorios escabrosos, ¿no? Aquí lo único que tengo que nos puede llevar a ese lugar, bueno, pues ya se los presumiste aquí arriba y se bebe. Entonces, contento de estar con ustedes como todos los miércoles. Bien, el tema tiene que ver con el ejercicio de quienes tienen las mentiras, algo que desde la semana pasada el presidente planteó en el escrupuloso hecho de que ahora, pues todo lo que sucede en contra de la 4T viene de las fake news. Lo cierto es que, pues, muy, pero muy desagradable el tema de este miércoles, porque quien presenta ni siquiera las pruebas es un análisis que además señala, interpreta, pero no demuestra el tema de que son fake news o no. Resulta ser una mujer, pues joven que pues es de la 4T, se declara AMLover en sus perfiles de redes sociales y además dice ser editora de un sitio web perteneciente a La Jornada. Sí, y así se anunció, ¿no? En GDL Post, hacía, por ahí podemos sacar un extracto de la nota, dice, tras haber advertido la semana pasada que habría una versión de quién es quién para periodistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó este miércoles la exposición de los diarios y columnistas que a su parecer forman parte de una estrategia de propaganda adversa. La encargada de llevar a cabo la exposición fue Ana Elizabeth García Vilchis, quien forma parte de la Oficina de Comunicación de la Presidencia. Según el mismo López Obrador, García Vilchis se encuentra a cargo de detectar en redes sociales las llamadas fake news y pasa mucho tiempo en el archivo, motivo por el cual ahora la exposición de las mismas está a su cargo. Fue el mismo presidente quien aseguró que el objetivo no es censurar a los periodistas, sino informar al pueblo de México y que exista derecho de réplica. Y aquí es donde yo me planteo la pregunta, ¿no? Dice el presidente en la mañanera que habrá derecho de réplica, es decir, que los aludidos pueden comunicarse con la Oficina de Comunicación Social para, pues, desmentir o reclamar o en su momento replicar lo que ahí se exponga. Pero hay una diferencia, ¿no? En los foros y eso es muy, muy palpable. No es lo mismo acusar en la mañanera con toda la parafernalia y el aparato, el entramado que representa esta emisión que es todos los días y que además pues dicta la agenda, para bien o para mal, tiene 3 años dictando la agenda. Y bueno, pues ya que la respuesta sea a comunicación social y si comunicación social decide filtrarla, manejarla
o bueno, pues disponer de ella de cierta manera, pues no va a ser una réplica realmente en la misma arena, en la misma ágora. Es decir, pues una vez más, un ejercicio que aparentemente es de golpeo en contra de la prensa. Miguel Ángel. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo esta semana es un show más del presidente. Bueno, lo vimos de la semana pasada, el anunciar este día que él dijo que no iba a hacer toda la mañanera, porque tiene otras cosas también que anunciar, pero este show de las fake news, pues es un punto más de los que el presidente está acostumbrado para llamar la atención y para voltear la mirada de la agenda pública a un punto en particular, que en este caso, bueno, pues es este nuevo espacio informativo dentro de la Presidencia de la República, que si bien el presidente dice que es para ejercer un derecho de réplica, para él tener oportunidad de desmentir información, de dar a conocer lo que realmente está pasando en el país, yo creo que un muy buen ejercicio de réplica o un muy buen ejercicio de democracia periodística sería volver a invitar a Jorge Ramos, por ejemplo, a la mañanera, ¿no? Jorge, que la vez que estuvo ahí, bueno, hizo pedazos al presidente y no ha vuelto a aparecer en la mañanera por obvias razones. Creo que un ejercicio como esto sí sería democracia periodística, no ponerse a atacar y a señalar a los mismos periodistas que ya conocemos que va a atacar el presidente todos los días y que se los pongo así ahorita. Lore de Mola, Broso, Ciro Gómez Leiva, Héctor Aguilar Camín, Ferriz de Com, papá e hijo, exactamente, Orson. Entonces, la realidad es que es un show más, una faramalla más de este presidente en su circo de la mañanera, pero lamentablemente, como lo hemos repetido día con día y lo hablamos en la columna, en mi columna de la semana pasada en GL Post, pues el presidente lo que le encanta es el populismo de los idiotas. Entonces, quienes están entretenidos escuchando ese espacio matutino, no quiero repetir la palabra, ya sería redundancia. Y además creo que la dinámica no es afortunada, ¿no? La exposición de las noticias bastante mala, se le notaba desconectada, se le notaba mucho la línea, es decir, la manera en que parecía que quería plantear los argumentos, pues de esa manera que le agrada al presidente y que pretende ser un insulto para los que él llama adversarios, ¿no? Un ejercicio que de entrada en su presentación decepciona, Ramiro. Fíjate que lo que estás comentando es real porque a mí me hace mucho ruido el hecho de que digan que van a desmentir las fake news, pues presentando pruebas en contra. ¿Qué quiere decir esto? Que si se va a desmentir un video, por ejemplo, como el que ocurrió con este guardia, nunca presentaron la prueba técnica para que se generara esta posibilidad. Ahora, en un análisis real y frío, hay que ver que pues a esto le hace falta un polígrafo. No solamente para el presidente o para, en este caso, Ana Elizabeth, sino también para quien pudiera estar preguntando, cuestionando. Sería muy interesante porque además no hay que olvidar que la mañanera es eso, es un show. Y entonces, si se va a generar con ahora una verdad documentada, pues habría que ponerle un polígrafo a ambas partes, por cualquiera de los dos puede echarnos mentiras. Hay que recordar que a Jesús Ramírez Cuevas, la confrontación, sobre todo el tema de, pues, ¿cómo puedo explicar? Pues el tema de la confrontación no le ha venido bien nunca al presidente y hay que recordar que la primera grande se presentó con Jorge Ramos muy al principio de su administración cuando se hablaba acerca del número de muertos. Y el presidente ahí se estrenó con el yo tengo otros datos. Y Jorge Ramos le dijo, pues, ¿de dónde son esos datos? Porque yo los estoy tomando de la página oficial. En ese momento el presidente mandó bajar los datos oficiales. La página duró caída como 2 o 3 días en lo que medio se ajustaban. Pero al presidente en la confrontación, como al propio Hugo López-Gatell, del cual platicaremos más adelante, no le ha funcionado. Entonces, este ejercicio carece de toda veracidad, de todo instrumento para calificarse o certificarse, y finalmente esto va a terminar siendo eso, un fiasco, y seguramente esto no durará mucho.
Sí, mira, no, de la duración no quisiera hablar mucho, Ramiro, porque pues la misma mañanera creo que está muy desgastada, ¿no? Es un ejercicio que se sostiene bajo o sobre la base de dictar la agenda de todos los días y prácticamente sobre el hecho de desmentir y como bien indicas en tu columna que se va a publicar mañana, pues acusar siempre sin demostrar, ¿no? Lanzar acusaciones a diestra y siniestra, escoger rivales, tener un saco de boxeo distinto cada mañana, pero que se van reciclando en un carrusel que parece interminable. Entonces, yo siento que el presidente es demasiado terco como para dejar esta situación. Incluso, pues hoy se sostiene que una supuesta guerra contra el huachicol benefició a la industria petrolera del país cuando pues vemos la gasolina roja rozando los 23 pesos por litro, cuando pues según palabras del mismo presidente debía estar a 10 pesos el litro. Entonces, yo no me atrevería a hablar mucho de duración. Yo sí me enfocaría mucho en la calidad. Si el emisario no mejora, en definitiva vamos a estar expuestos a un ejercicio que poco a poco va a perder relevancia, pero que va a estar ahí en la palestra, tal como sucedió con las conferencias vespertinas de López-Gatell, que regresará, pero en apariciones mucho más paulatinas y mucho más esporádicas y de la mano del presidente López Obrador. Una vez por semana, al menos así lo dijo. Voy a hacer una pequeña pausa y regreso justamente con el asunto de Hugo López-Gatell, el Frankenstein de Andrés Manuel López Obrador, lo que comenzó a destapar durante inicios de esta semana y que después, muy al estilo del presidente, culpó a los medios de comunicación por malinterpretar algo que estuvo muy claro y que se encuentra en la memoria digital. Regresamos a estos que son los otros datos. Continuamos en esto que es los otros datos y hay que analizar el tema que también se convirtió en noticia, la despenalización del uso de la marihuana, pero hay que entenderlo desde el punto de vista legal, lo que sí es y lo que no debe interpretarse. Experto en esto, y me refiero en la parte que ha tenido mucho que ver con la razón de explicar los cómo, pues encontrar hasta un amparo personal, que es el que tiene Miguel Ángel Arévalo y el primero en el país, por cierto, que causa jurisprudencia. Hay que entender lo que ahora advierte la Suprema Corte de Justicia de la Nación con esos los 8 votos a favor que le dan salida a esta iniciativa. ¿De qué trata esto, Miguel Ángel Arévalo? Mira, a ver, primero es entender que lo que sucedió el día de ayer no es causa o genera derecho a que la gente pueda andar ya en la calle fumándose su porro. Ojalá lleguemos a ese momento en el que todo el mundo podamos estar fumándose porro, así como Orson funciona chupando esa chela del orgullo, ¿no? El London Pride, y por cierto, felicidades a toda la comunidad LGBT, que hoy terminamos este mes. Pero lo que sucedió no es razón para que podamos andar ya en la calle fumando de manera a diestra y siniestra, sino que la Corte resolvió 5 casos en el mismo sentido desde hace ya varios años, creando la jurisprudencia por la cual, bueno, pues ya cualquier persona podía solicitar un amparo ante un juez de distrito. El juez le otorgaba el amparo y bueno, ya con el amparo regulaban el permiso de COFEPRIS y puedan andar fumando, cosechando, cultivando, transportando para uso personal, no para transportar, ni para vender, ni mucho menos comercializar. Ahora lo que pasa es que dice la Corte, bueno, dimos el plazo para que el Congreso modificara la Ley General de Salud, no lo hizo. Entonces, como yo ya había declarado estos artículos que prohibían el tema del consumo lúdico y recreativo de la marihuana, declaro inconstitucional ese artículo y haz de cuenta que no existiera en la ley, ¿no? Entonces, repito, no significa que la gente ya pueda andar fumando mota por todos lados,
pero sí que ya va a ser mucho más fácil acceder a un permiso de la COFEPRIS para que puedan transportar la semilla, cultivar, cosechar y consumir, así como portar para consumo propio de la marihuana. Repito, por favor no anden en la calle fumando mota porque eso todavía puede ser motivo de Ahora, sanciones. la ley contempla también el hecho de consumir la que tú siembras en casa. ¿Cuál es el tema de, pues, si te agarran en la calle y decir, bueno, pues esta es la que yo siembro, lo tienes que llevar a tu casa y ellos tienen que revisar de cómo es tu sembradío, etcétera? O sea, ¿cómo interpretar esta clase de cuestiones que, pues, en la ley misma está apuntado? Justamente eso es lo que pasa, falta la regulación y es lo que se ha venido peleando en los últimos años. Es decir, este fue un paso en el escalón, pero todavía faltan 5 más. Que se modifique la ley, que se modifique el Código Penal, que se expida el reglamento. Es decir, falta todavía mucho para que, bueno, pues de manera completamente libre, sin ningún inconveniente, podamos estar fumando y cosechando quienes somos fans de esta planta, ¿no? Pero a ver, pueden hacerlo por medio del amparo, particularmente en amparo, por ejemplo, es muy curioso porque dice que puedo cultivar, cosechar, portar y traer mi consumo personal. Yo en lo particular, pues no fumo, la gente que anda fumando todos los días o que trae su importación, no, nunca porto porque no la consumo, pero mi amparo tiene un vacío legal que es, bueno, no dice cuánto es lo que puedo aportar. Entonces, si yo digo que mi consumo personal es de 100 gramos cada hora, pues voy a traer a lo mejor 1 kilo diario, ¿no? Y todavía estar fume y fume. Entonces, ahí justamente donde es este vacío legal, que falta la reglamentación correspondiente para regular hasta cuánto se puede portar, cuántas plantas puedes tener, en dónde las puedes tener, la creación de clubs dedicados a los consumidores y muchas otras cosas más. Estoy contigo, Orson. Sí, en definitiva creo que es un paso que nos deja prácticamente donde estábamos, si Miguel me permite decirlo así, porque al no haber precisamente esta minucia en la regulación y no haber leyes publicadas, incluso, bueno, esta ley no está publicada ni siquiera en el Diario Oficial de la Federación, pues prácticamente nos deja en el mismo lugar donde estábamos antes. De un inicio, quiero decir, pues yo caí en el vicio de pensar, bueno, esta apertura en la regulación podría ser un avance en el combate al crimen organizado con respecto a la venta, trasiego, traslado de este tipo de productos y que, bueno, pues tal vez financieramente podría representar un golpe contra estas organizaciones que encuentran en este producto pues su rentabilidad y sus ingresos. Sin embargo, ya entrando un poco precisamente en la dinámica que Miguel explica ahorita, pues incluso si se llegara a publicar y si se llegara a otorgar esta ley bajo el marco en el que Miguel Ángel nos platica en este momento, pues no estamos llegando a ningún lado todavía. Y creo que es estar pateando el bote y darle la vuelta a un tema que se ha abordado solamente y exclusivamente como un asunto de salud, perdón, como un asunto de seguridad y de persecución al crimen organizado, y así se ha regulado, cuando también se debería de estar analizando desde la perspectiva de salud e incluso de derechos. Si bien yo no soy usuario ni conseguí mi amparo como Miguel aquí presente, pues creo que sí es un derecho que eventualmente cada quien puede tener. Creo que es una droga equiparable al alcohol, así como el que me estoy tomando en este momento, otra vez salud. Y que en su momento pues debe formar parte no solamente de la discusión pública, sino de la discusión política, un tema al que Andrés Manuel López Obrador le ha sacado mucho la vuelta y que aunque quieran legislar y dar estos pasos para identificarse con un electorado, con un segmento mucho más progresista de lo que es el sector tradicional acá en México, pues prácticamente no se está llegando a ningún avance y eso es significativo. Sí quiero tomar en cuenta uno de los temas que debemos de tocar aquí en los otros datos, y
y es justamente una vez más el doctor Hugo López-Gatell, invitado a un programa en Canal 22, nuevamente, la televisión pública financiada con mis impuestos, sus impuestos, está haciendo, entre otras cosas, pues propaganda para el gobierno federal en esta ocasión, y me parece el asunto de los niños con cáncer llevado a una narrativa en donde se califica como un asunto de telenovela, incluso por propias palabras del subsecretario de Salud, como un pretexto golpista, como ha sucedido con otros países. Algo que pues le ha llovido a Hugo López-Gatell y que no le ha merecido ni siquiera una disculpa por sus palabras. Orson. Una declaración muy desafortunada, ¿no? En televisión del Estado, en fin de semana, justamente cuando se está a punto de abrirse la agenda informativa de la semana. No creo que haya sido un distractor planteado como en otras situaciones. Sí ha llegado a ser sobre todo el contenido de la mañanera. Tan desafortunado que el mismo presidente López Obrador, ahí como bajita la mano y sin querer queriendo, desmiente al siguiente lunes como un tema prioritario en la mañanera. Durante lunes y martes estuvo hablando del abastecimiento y de las compras consolidadas de los medicamentos que definitivamente sí están haciendo falta, y que si bien hay una mejora con respecto al momento más pobre en cuanto al surtido de medicamentos que estuvieron faltando en el sistema público, pues todavía no ha llegado el INSABI ni el Seguro Social a tener el abastecimiento que se tenía en las otras administraciones. Claro, Andrés Manuel López Obrador aprovechó para de refilón echarle la culpa a las administraciones anteriores y decir que dado a la mafia que se tenía en la industria de los medicamentos y el corte de caja que tuvieron que hacer, pues es que estuvieron escaseando los medicamentos. Pero una vez más nos enfrentamos a esta narrativa, aunque fuera verdad, porque la verdad yo pongo muy en tela de juicio esta situación, sino que pues la mafia simplemente cambió de protagonistas o cambió de jefes. Aún si fuera cierta esta narrativa, no se puede decir, ¿sabes qué? Tiene gangrena en un dedo, córtale la mano. Esta situación en la que se dejan desamparados a cientos, miles y decenas de miles de familias que están necesitando, con impotencia, con rabia, de decir, me quitaron lo que por derecho tenía, y que además es fruto a lo mejor del pago de los impuestos de personas pues que a lo mejor están un poco en una mejor posición económica, no es una narrativa aceptable. Incluso bajo la premisa de que hubiera corrupción en otros tiempos y que se está buscando restablecer esta, pues se debe buscar la honestidad y la transparencia sin afectar a terceros, porque estamos hablando de vidas humanas. Y creo, Miguel, la falta de empatía en las redes sociales. Hubo movilizaciones con el hashtag #HazParo, en donde pues en el país se llamaba justamente a manifestarse para exigirle al gobierno federal respuestas claras, no repartir culpas o algo que también se llaman pretextos. El presidente prometió que iba a dar ya la factibilidad para que Laboratorios PISA, el principal productor, comenzara ya a tener el tema de la distribución de los medicamentos o incluso la compra a otros laboratorios, como quiera que sea, tampoco ha cumplido, pero la falta de empatía en las redes sociales, pues advierte también en la crítica que si en algunos lugares hubo 600, en otros 400, en otros 25, pues me parece que también aleja mucho al tema de esta unión que teníamos los mexicanos y vence aparentemente la polarización que ha logrado el presidente. Con lo que acabas de decir al final, te llevaste mi comentario completamente, Ramiro. Es que el mexicano se caracterizaba por unirnos en momentos de desgracia, por estar unidos cuando jugaba la selección, cuando temblaba en el país o cuando venía el Papa, ¿no? Eran estos eventos en donde todos los mexicanos se unían. Pero ¿cómo queremos mantener esa unión si al día de hoy el líder del país, el líder político más querido de las últimas décadas en el país, que es el propio Andrés Manuel López Obrador,
solo se dedica día con día, día con día, a hablar mal de sus contrincantes, hablar mal de los periodistas, hablar mal de la clase media, hablar mal de los que estudiamos maestría, doctorado, hablar mal de los que estudian en el extranjero, hablar mal de los que queremos ganar más de lo que ya ganamos. ¿Cómo poder tener un país unido si el principal líder político de esta sociedad pues busca la división a toda costa? Pues hasta aquí llegamos con los otros datos. Hay mucha tela de dónde cortar en este país, en donde el sastre de la tela invisible, como lo es Hugo López-Gatell, pues le hace ver al presidente, le hace ver ahora a México que no dijo lo que dijo, pero en la entraña, en la práctica, pues pareciera que su título de doctor no se apega al juramento que le hizo a Hipócrates. El tema también tiene que ver no solamente con los niños con cáncer, es con el cáncer en general, pero cada día la omisión cuesta 6 vidas. Orson Hepp, director editorial y el jefe de GDL Post, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Ramiro, por permitirnos este espacio en tu programa. En definitiva, un gran podcast el que repartiste, el que nos compartiste este martes, del sastre de la tela invisible, doctor Hugo López-Gatell, y la invitación está para todo el público que se una a los podcasts en donde más le guste adquirir este tipo de contenidos, ya sea en Stitcher, ya sea en Amazon Podcast, ya sea en Google Podcast, ya sea en Spotify, por donde quiera. Aquí abajo van a aparecer todos ellos. Recordarles también que los contenidos de GDL Post están disponibles tanto en el sitio web como en YouTube, como en Twitter y en Facebook. Ahí busquen también una gran editorial de Miguel Ángel Arévalo ayer. Así que, bueno, hay muchísimo contenido, mucho más allá de estos que son los otros datos. Muchas gracias a Miguel Ángel Arévalo, maestro en Derecho, y ojalá que pues sea el mejor abogado en su ramo. Está candidateado para esto en un ejercicio en el que pues no hay votos, es la decisión curricular y una trayectoria. Miguel, gracias. Al contrario, Orson, Ramiro, muchísimas gracias, y a la gente que nos ve un ratito en su casa o que nos escucha, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por el favor de su atención. Los otros datos la próxima semana a través de las redes sociales. Búsquenos. Es la editorial para llevar. Los otros datos en GDL Post.
Siempre va a haber Bueno, gourmet. Ramiro, muchas gracias a ti, nada más. Imagínense nada más, yo los voy a dejar para que se vaya a dormir tranquilo a su casa, en su cama. Nada más imagine esto, si en México fuera de fórmulas como en Estados Unidos con Biden y Kamala Harris, ¿se imagina usted a Fernández Noroña y a Jet Cole como fórmula para la presidencia de la República? Vamos a emborracharnos mejor. Pues yo, como dice Cristiano Ronaldo, menos coca y más agua. Gracias, pásela muy bien. Que tenga usted un excelente fin de semana. Estos son los otros datos. Los otros datos en GDL Post.